Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. En el video del día de hoy hablaremos acerca del top 10 mejores técnicos del fútbol argentino, siguiendo con la cronología de aquellos videos que si no los viste te invito a que los veas acerca de los 10 mejores jugadores del fútbol argentino 2025 y las 10 mejores revelaciones. Hoy hablaremos acerca de los directores técnicos y su labor en este año en el cual el fútbol argentino ha sido muy competitivo y muchos de ellos han sido parte importante de cada una de las grandes contiendas que se dieron en nuestro querido y amado fútbol nacional. Pero antes que nada te invitamos a que dejes tu like, a que te suscribas al canal y por supuesto que actives las notificaciones para que de esa manera te puedas enterar todo lo que tenemos por ofrecerte en esta pequeña y humilde comunidad. En principio vamos a separar a los técnicos en dos hileras. Vamos a poner los 5 mejores técnicos revelación, aquellos técnicos que quizás no estaban en los papeles de muchos, que podrían llegar a hacer un buen trabajo en cada uno de los clubes que lideraban, y después hablaremos de los 5 mejores técnicos del 2025 por logros deportivos o por trascendencia en cada uno de sus trabajos en los clubes que lideraron. Tenemos que hablar acerca primeramente de los directores técnicos revelación. En el puesto número 5 vamos a nombrar al señor Diego Dabove. Diego Dabove es un técnico con ya muchísima experiencia en el fútbol argentino, primeramente como ayudante técnico, posteriormente como director técnico. Muchos lo recordarán de sus pasos por Godoy Cruz, el cual fue subcampeón, siendo quizás un hito histórico dentro del club. También podemos decir o mencionar otros pasos que ha tenido por Argentinos Juniors, por Huracán, por San Lorenzo. También ha tenido su experiencia en el fútbol del extranjero, más precisamente en el fútbol de Brasil. Pero este año 2025 le tocaba liderar un proyecto deportivo en un club que venía de capa caída, que quizás venía pensando más en la tabla de abajo que en la tabla de clasificación a copas internacionales. Y me parece que si vamos a lo global, Tigre ha sido un equipo muy pero muy noble, solidario, desde lo físico muy pero muy potente, muy difícil de poder flanquear, y me parece que las bases de este equipo de Dabove estuvieron en los jugadores jóvenes, primeramente con el arquero Zenobio, también con la delantera de Romero y Nacho Russo, que me parece que fue el más destacado de este Tigre 2025, pero sobre todo me parece que la virtud la podemos encontrar dentro de haber recuperado, por lo menos para mí, a un mediocampista muy pero muy interesante, joven y con muchísima proyección en el fútbol argentino. Es el señor Javes Saralegui, un jugador que había sido apartado de Boca Juniors, que poco a poco fue quedándose lejos del plano o de los flashes, ¿no? de Boca Juniors, y que termina recalando en Tigre, y me parece que Diego Dabove lo reencuentra futbolísticamente, me parece que se termina convirtiendo en un jugador clave, y me parece que termina siendo quizás una de las piezas más importantes y uno de los jugadores también más destacados de este Tigre 2025. Un Tigre 2025 que no fue para nada fácil para aquellos rivales que enfrentó y que termina de una manera muy positiva clasificando una Copa Sudamericana. Veremos si este plantel se logra potenciar con algunas llegadas, pero con la continuidad de Diego Dabove me parece que Tigre tiene aspiraciones más importantes para este año 2026. En el puesto número 4 lo ponemos al señor Franco Sanirato. Quizás ponerlo en el top con la poca participación en lo que tiene que ver con dirección técnica en el año 2025 podría resultar injusto, pero si vamos a su capacidad y a su convencimiento para sacar un plantel del lugar en el que estaba, me parece que es importante enmarcarlo. Ya había sido bombero, si se quiere, en Gimnasia de La Plata en 2 oportunidades, pero esta tercera oportunidad, que termina siendo su tercer interinato, le toca agarrar un Gimnasia de La Plata golpeado, endeudado, con un club totalmente caótico, y enfrentarse nada más y nada menos que ante Estudiantes de La Plata era agarrar un fierro caliente en una situación muy complicada. Su debut no fue para nada auspicioso, termina perdiendo justamente ante Estudiantes de La Plata, pero posterior a eso, con un plantel, como les dije anteriormente, roto desde lo anímico, desde lo institucional, con muchas deudas de por medio, logró convencerlos, logró quizás meterles en la cabeza de que su aspiración no debía ser solamente la de poder ganarse un lugar en la continuidad del 2026 en la primera división, sino también aspirar a cosas un poquito más ambiciosas. Y logró poder convencerlo de tal manera que logra de manera consecutiva 5 victorias que fueron muy pero muy importantes, ante Vélez, ante Platense, ante, si no me equivoco, ante Barracas Central. Me estoy olvidando de un rival más porque bueno, lo estoy sacando de memoria, pero cae justamente ante quizás el rival de toda la vida que lo hizo caer o lo hizo tropezar quizás en su primer enfrentamiento, ¿no? Como director técnico. Pero más allá
de lo que ha sido quizás el desenlace de Gimnasia de La Plata en este año 2025. Hay que decir que en lo previo nadie tenía considerado de que fuera uno de los protagonistas de Clausura de manera poco probable. Y tampoco muchos esperaban de que esa situación en la cual había agarrado Sanirato en su momento era posible de revertirse. ¿Por qué? Porque quizás había muchos jugadores que no son quizás muy pero muy confiables o con un recorrido ya, vamos a decir, bastante importante en el fútbol argentino como para poderse esperanzar. Pero más allá de eso, logró ser lo suficientemente convincente para lograr levantar a un plantel que tiene una proyección enorme, porque me parece que también basándose en los jugadores jóvenes del plantel, como es el caso de Panaro, como es el caso de Jeremías Merlo, como es el caso de Nicolás Barros Esqueloto, me parece que allí puede encontrar muchas soluciones de cara al futuro. Y sumado a este 2026 donde se incorporan Nacho Fernández y Nacho Miramón, me parece que le dan una estructura, una rigidez, un convencimiento distinto a los que van a formar parte de este plantel, y seguramente también atraerán a nuevas figuras que se quieran poner la camiseta del Lobo, porque liderados por un técnico que tiene muy claras las cosas y con una reserva que también fue subcampeona y que puede también aportar desde abajo buenos prospectos, creo que Gimnasia de La Plata, de no tener ningún inconveniente, podría llegar a subir un escaloncito a lo que nosotros estamos esperando, que quizás sea una coronación o quizás la competencia mano a mano con clubes importantes. Veremos lo que pasa, pero Sanirato logró convencer a un plantel y ha logrado dejar en primera a un club histórico como Gimnasia de La Plata. En el puesto número 3 lo ubicamos al señor Alfredo Berti. El Loco Berti es un viejo lobo de mar del fútbol argentino, tanto en el ascenso como en la primera divisional del fútbol argentino, haciéndose cargo de un Independiente Rivadavia de Mendoza este año 2025, con muchos jugadores del ascenso, con muchos jugadores de poco cartel, y quizás aferrándose a los goles de Alex Arce y al desnivel de Sebastián Villa. Ha logrado ser un equipo muy competitivo, ha perdido puntos sobre la hora de manera muy pero muy increíble si se quiere, pero aún así ha hecho partidos muy pero muy buenos ante rivales importantes. El primero que se me viene a la mente es uno que tuvo en Mendoza ante Boca Juniors, lo hizo sudar la gota gorda, termina perdiendo los 3 puntos cuando quizás tenía un partido muy pero muy accesible para poderlo ganar, pero quizás de la inexperiencia, mejor dicho, muchos de esos puntos terminaron quedando en el camino. Pero la Copa Argentina terminó siendo esa zanahoria por la cual Independiente Rivadavia de Mendoza fue a por ese título. Me parece que se enfrentó en las semifinales ante el posible candidato, tuvo quizás ese guiño del destino, de esa lluvia torrencial que quizás le frenó un poco el caudal futbolístico a River, y logró estirar quizás todo a una definición desde el punto del penal, logrando así dejar a River en el camino, ni más ni menos que en las semifinales. Después, en la final ante Argentinos Juniors, otro rival de fuste en el fútbol argentino, podemos decir que no lo doblegó, pero en ningún momento tampoco sufrió de más ante el equipo de Nico Díez. Me parece que con mucho oficio y con mucho carácter logró por lo menos frenar muchas veces los embates futbolísticos de estos talentos que tiene el equipo de Parque Patricios, y después en una final histórica definida también con los tiros desde el punto del penal, no solamente logra el título de la Copa Argentina, sino que también logra la primera clasificación a un torneo internacional de la historia para la lepra mendocina, ni más ni menos, y de la mano del señor Alfredo Berti. Un tipo muy pero muy histriónico, de mucho carácter, pero que también se lo suele transmitir a sus equipos, y la identidad y el sentido de pertenencia que les puede llegar a hacer aflorar a cada uno de los dirigidos que tiene en cada uno de sus planteles hace que saquen el plus por el cual terminan sucediendo estas cosas. En esto termina lográndose un título, se termina logrando una clasificación en el año 2026 a una Copa Internacional, y veremos si la dirigencia acompaña a lo que viene siendo este proyecto y quizás potencia un poco el plantel para poder llegar quizás a un lugar de mayor protagonismo del que tiene en el día de hoy. Puesto número 2 es el señor protagonista de este puesto, Damián Ayude. Seguramente también puede llegar a ser un nombre que pueden llegar a mirar de reojo por la posición en esta tabla que acabo de confeccionar, pero si puedo fundamentar la opinión de por qué pongo a Damián Ayude en esta situación, primeramente hay que decir que Damián Ayude, similar a Sanirato por ejemplo, es un tipo que viene de la reserva, no viene teniendo quizás años de experiencia como otros en el fútbol argentino. Le tocó bailar con la más fea en el sentido de que se hizo cargo de un San Lorenzo totalmente devastado, destruido desde muchos puntos de vista.
y se tuvo que hacer cargo no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo motivacional. Es muy difícil hacerse cargo de un plantel que viene con sueldos adeudados, con un plantel que tiene que sufrir un montón de descuidos y de postergaciones de parte de la dirigencia, y haber logrado convencerlos de competir, ya por lo menos para mí es un logro más que destacado, por lo menos, de este director técnico. A lo largo de este periplo en el cual estuvo haciéndose cargo de San Lorenzo, ha logrado 6 victorias, 7 empates y 7 derrotas, muchas de ellas también de manera, vamos a decir, agónica, o quizás pasando sobresaltos innecesarios, porque quizás tenían asegurada o el empate o la victoria. Termina cayendo de manera injusta en los octavos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero, pero más allá de eso, Damián Ayude ha logrado darle minutos a jugadores que potencialmente pueden llegar a ser destacados, como es el caso de Nacho Perruzzi, como es el caso de Branco Salinardi, de Juan Ratalino, de Gulli, de Ladstatter. En fin, hay muchos jugadores de la reserva que quizás fueron jugadores, digamos, vistos y formados de parte de Damián Ayude, y que hoy en día se están haciendo cargo de una situación muy difícil, y no solamente que se han puesto el overall muchos de ellos y se han puesto a laburar fuerte, horas extras como se dice, sino que también han logrado el objetivo de clasificar una Copa Sudamericana que en cuestiones económicas al club le permite de repente tener un poquito menos ajustada la corbata, y gracias al señor Damián Ayude, que hizo un gran trabajo a lo largo de su estadía en San Lorenzo, tenemos que decir que me parece que está muy bien ganada, por lo menos la posición en este ranking que acabamos de confeccionar. En el puesto número 1 de los técnicos revelación del fútbol argentino 2025 lo ubicamos al señor Gustavo el Tata Benítez. Seguramente te preguntarás, vos que sos futbolero de aquí del fútbol argentino, ¿quién es Gustavo el Tata Benítez? No me resulta familiar, no me suena de ningún lado, y no te culpo porque quizás muchos no lo conozcan. Es una injusticia porque me parece que hizo un gran trabajo en este año 2026 y te lo voy a comentar. En febrero del 2025, del año actual, se termina haciendo cargo tras la salida de Cristian Fabiani de Deportivo Riestra del primer equipo. Como ustedes sabrán, Deportivo Riestra no es un equipo que justamente se le caigan los jugadores del bolsillo, los talentos del bolsillo, pero ha logrado, a través de diferentes formas de juego, si se quiere, lograr una identidad. Una cosa que es muy difícil en el fútbol argentino, jugar con una identidad marcada. Deportivo Riestra lo termina logrando. Quizás muchos detractores de Deportivo Riestra podrían llegar a decir: Deportivo Riestra juega con un reglamento diferente. ¿Por qué? Porque le dejan pegar una patadita de más, porque van a la disputa del balón al límite y muchas veces no son penadas con tarjetas, pero no puede ser solamente ese el motivo por el cual se minimice el trabajo. Muchas veces se ha basado también en el orden, se ha basado muchas veces en la pelota parada, se ha basado muchas veces en la velocidad, y esas son artes, vamos a decir, totalmente honorables o nobles, y por la cual Deportivo Riestra ganó numerosos partidos. Gustavo el Tata Benítez dirigió Deportivo Riestra desde febrero del año 2025, el año actual, hasta este momento más de 30 partidos y solamente ha perdido 7. Lo cual deja a las claras lo rígido que es poder romper quizás su estructura. Ha sido un equipo sólido desde lo defensivo, ha sido un equipo ordenado desde el medio, capitaneados por el señor Milton Celis, y me parece que en lo que tiene que ver con el ataque siempre han sido muy prácticos y han sido letales, tanto el Sultán Herrera como Alexander Díaz. En su momento Venegas, en su momento Obredor, también aportaron desde el banco de suplentes, pero me parece que a las claras Deportivo Riestra, más allá de aquellas cositas que se le pueden llegar a marcar, más allá de aquel estigma que dice que los árbitros favorecen a Deportivo Riestra, creo yo que no puede ser casualidad que gran parte de estos partidos que hemos visto a lo largo del 2025 lo hayan ganado muchas veces de manera categórica y que hayan convertido su localía en una fortaleza muy pero muy importante. Este año 2026 que se aproxima va a ser el primero en el cual Deportivo Riestra va a competir en una competencia, la redundancia, internacional en la Copa Sudamericana, y me parece que es un premio para poder destacar el trabajo de su técnico Gustavo el Tata Benítez y de todos sus dirigidos, porque más allá de las suspicacias que se podían tejer en el principio del año cuando todo comenzaba, hay que decir que más allá de alguna piernita fuerte o quizás de jugar con un poquito más de vehemencia que los demás, ha logrado jugar con una identidad marcada, cosa que muchos equipos del fútbol argentino, por llamarlo así, no tienen.
y Gustavo el Tata Benítez ha logrado marcarle una identidad y seguramente va a ser un equipo muy pero muy difícil de vencer. También en el año 2026 de mantener esta base, de poder sumarle quizás algunos jugadores que puedan llegar a otorgarle un poquito más de vuelo futbolístico si se quiere. Pero me parece que el camino es el ideal y de no haber ningún inconveniente me parece que Deportivo Riestra, si tiene un plantel un poquito más largo como para poder competir, puede ser totalmente un equipo de temer en este año que se avecina, el año 2026. En este caso pasamos al top 5 de técnicos más importantes del 2025. Lo vamos a poner en un orden que quizás puede llegar a ser un poquito polémico, pero ustedes en los comentarios también me lo irán dejando. Puesto número 5, aquí empezamos quizás con un nombre que puede llegar a ser polémico por la posición en la que está, pero en el puesto número 5 lo ubicamos al señor Nicolás Díez. Nicolás Díez es un técnico que también no venía teniendo quizás una cartelera de grandes pasos por clubes importantes del fútbol sudamericano o del fútbol argentino. Era un técnico que venía haciendo sus experiencias en clubes quizás de menos relieve, pero en este Argentinos Juniors 2025 ha logrado impregnarle quizás unos dotes técnicos, unos dotes de vuelo futbolístico de alto nivel que quizás ningún otro equipo tuvo a lo largo de este año. Me parece que en muchos aspectos Argentinos Juniors tuvo muy claro cuál era el camino. Me parece que se le escaparon muchos puntos a lo largo de este año 2025, quizás por impericias relacionados justamente a su juego ofensivo, pero también hay que decir que con jugadores de relieve mediano ha logrado destacarse por encima de muchos en grandes momentos del fútbol argentino en este año 2025, incluso logrando colgarse el mote de candidato, no coronándolo quizás con un título, porque estuvo ahí a las puertas en la Copa Argentina de poderlo hacer, pero en ese caso Independiente Rivadavia de Mendoza le arrebató quizás el sueño, creo que ganándole bien una final, y lo dejó quizás a la expectativa de poder clasificar una Copa Libertadores, cosa que al principio parecía algo sencillo, pero lo termina logrando quizás en las últimas fechas y termina convirtiéndose a través de una tabla general de los dos torneos en el tercero mejor posicionado, dejando también demostrado de que no solamente fue uno de los equipos que más ganó en el año 2025, sino también uno de los que mejor jugó al fútbol. Y claro está que si quieren y pueden observar cualquiera de los partidos que Argentinos Juniors jugó a lo largo de este 2025 y seguramente el vuelo futbolístico a más de uno le gustará. Este año 2025 ha sido un año de despegue, me parece que el año 2026 ya las obligaciones son otras y me parece que ahí tiene que haber un salto de calidad en el plantel, tiene que haber un salto de calidad desde lo futbolístico y ya no tienen que ser solamente los logros de triunfos, sino también la coronación de títulos. Pero más allá de eso, Nico Díez un gran trabajo en este año 2025. El puesto número 4 es del señor Ariel Holland. Un tipo ya, vamos a decir también con varios años en el lomo, un tipo que no viene de las entrañas del fútbol, es un tipo que arrancó medianamente grande, ya vamos a decir muy grande en la profesión. Más allá de eso, me parece que ha tenido pasos lo suficientemente auspiciosos, tanto en el fútbol argentino, en Independiente más precisamente, en Banfield si no me equivoco también, en el fútbol mexicano, en el fútbol trasandino también estuvo. Y retorna al fútbol argentino en este nuevo proyecto de Rosario Central y me parece que termina logrando en este año 2025 un Central que termina ganándose el respeto. Más allá de lo que puede llegar a ser, lo que pudo llegar a haber sido, mejor dicho, aquel polémico título que termina recibiendo en las oficinas de la AFA, hay que decir que el 2025 de Central fue de punta a punta una maravilla. Quizás no desde lo futbolístico, porque no era que Central era avasallante, incluso antes de Di María era vamos a decir, un equipo que dominaba, pero que no aplastaba a sus rivales, con la velocidad de Campaz, con el orden físico y táctico que tenían tanto en la mitad de la cancha como en la defensa central, donde Quintana y Mayo siempre te rompen todo si se quiere. Laterales ya establecidos, como es el caso de Coronel, es el caso de Sandes, Ibarra y O'Connor en su momento, también hicieron un muy buen papel en la mitad de la cancha. Nacho Malcorra jugando en cualquiera de las demarcaciones de la mitad de la cancha ha sido trascendente. Con 38 años lograr la excelencia futbolística que tiene Nacho Malcorra es muy difícil y me parece que fue el jugador más destacado del año 2025 de punta a punta si se quiere. Ha sido importante desde la pelota parada, desde el liderazgo, desde su experiencia. Me parece que Nacho Malcorra ha sido muy muy importante. La velocidad de Campaz, en principio Copetti, después con la llegada de Alejo Vélez, con la llegada de Di María, se termina de convertir quizás en un monstruo dentro del fútbol argentino, un equipo muy difícil de vencer y que se ganó el respeto
porque desde la individualidad y desde el gol fácil que tenía Rosario Central se terminó posicionando claramente como el gran dominador, por lo menos de las tablas de este año 2025. Y me parece que no está mal ponerlo a Ariel Holland como el número 4 dentro de estos mejores técnicos del fútbol argentino 2025, porque ha logrado concatenar juventud y experiencia de una manera muy competitiva y ha compenetrado tanto al grupo que ha logrado convencerlos de que estaban para cosas grandes, más allá de no haber coronado quizás en cancha lo que se insinuaba en un principio. Más allá de eso, Rosario Central retorna a la Copa Libertadores, que me parece que también desde lo futbolístico y también desde lo económico para el club va a ser algo muy importante, así que veremos si este año 2006 es un año de consagración. Ya Ariel Holland dejó de pertenecer a la institución, pero veremos si el que lo sucede termina siguiendo la línea de lo que sería la sucesión de este técnico, que por lo menos para mí ha sido de los destacados de nuestro querido fútbol argentino. Pasamos al puesto número 3 y en el puesto número 3 lo encontramos al señor Mauricio Pellegrino. Mauricio Pellegrino, un tipo de perfil súper bajo, un tipo que siempre que trabajó aquí en el fútbol argentino, por lo menos los clubes que me acuerdo, Estudiantes de La Plata e Independiente, no sé si tuvo un paso también por Vélez, siempre fue mirado de reojo, nunca fue respetado del todo. Con Lanús no fue la excepción, termina llegando a Lanús, viene siendo quizás un tipo muy puteado por el hincha granate y no se entendía muy bien a qué quería jugar Lanús, si quería jugar más defensivamente, si quería jugar más ofensivamente, si Bou iba a ser la referencia, si no lo iba a hacer, si iba a meter más volantes ofensivos, si iba a meter un volante más defensivo. No se entendía bien a las claras cuál era el concepto en torno al armado de Mauricio Pellegrino. Pero con el correr del tiempo encontró dentro de sus liderazgos y dentro de un once prácticamente de memoria, un equipo que de punta a punta en la Copa Sudamericana ha logrado dominar. Y digo de la Sudamericana, más allá del fútbol argentino, que fue dentro de la tabla acumulada, fue uno de los 10 mejores. Tenemos que marcar este hito dentro de la historia de Granate, porque no solamente es un club, vamos a decir, de los medianos, o quizás no de los que salen campeón todos los años, o que protagoniza todos los años, y también mezclando experiencia y juventud, ha logrado ser competitivo en un montón de partidos. Y me parece que se termina ganando el respeto, no sé si el cariño, pero sí el respeto del hincha granate, en base a resultados que fueron muy importantes y trascendentes. Me acuerdo el resultado ante Fluminense en Brasil, partido difícil. También la final de la Copa Sudamericana ante Atlético de Mineiro. Estoy hablando de rivales importantes, mismo en Chile ante la U, que también ha sido un partido difícil, más allá de que creo que el Granate dominó gran parte de la serie, pero no ha sido fácil el recorrido y se los pudo despachar poco a poco en base a este oficio, en base al sacrificio y la solidaridad del once titular. Y me parece que habiendo conjugado justamente buen fútbol y vamos a decir disciplina táctica, ha logrado ser un equipo muy pero muy confiable y muy pero muy respetado. Puntos altos, Cali Izquierdos desde su experiencia y su solidez, Toto Salvio desde su desborde y también desde su experiencia, Marcelino Moreno, la pausa y la claridad, los goles de Castillo, los goles de Bou, las atajadas de Lozada, las escaladas de Marsic, el motorcito en el medio, ese pibe que me parece que va a ser un crack como Agustín Medina, que me parece que ha sido una de las grandes apariciones de este año 2025 en el fútbol argentino. Bueno, Pitín Cardoso, que es un tipo con experiencia ya en el fútbol argentino. En fin, Lanús, un equipo muy pero muy respetable y con un técnico que tiene claras las cosas, que es un técnico de perfil bajo, y más allá de que quizás no lo ponderen lo suficiente, no lo pongan quizás en el lugar donde se merece, me parece que Mauricio Pellegrino bien ganado tiene este puesto en este ranking. Así que un saludo a la gente de Granate y por supuesto muy pero muy positivo a la labor del señor Mauricio Pellegrino. Puesto número 2, muchos dirán, ¿y por qué no lo pusiste más arriba en la tabla? Muchos dirán, ¿por qué no lo pusiste más abajo? Ahora te lo voy a fundamentar, por lo menos para mí el puesto número 2 es el señor Gustavo Costas. Gustavo Costas ha tenido un 2024 auspicioso, habiendo ganado la Copa Sudamericana. Este año 2025 fue solamente campeón de la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Copa Libertadores, ni más ni menos que Botafogo, haciendo un gran papel. Pero este Racing se fue desmantelando de una manera que me parece que a la larga, en este segundo semestre de competencia, se termina pinchando o se termina desdibujando porque quizás la dirigencia no acompañó del todo desde lo económico para poder tener un plantel a las alturas de las expectativas que estaban puestas en Gustavo Costas y en Racing.
Más allá de eso, me parece que con lo que tuvo, con las herramientas nobles con las que se manejó en cada una de las contiendas importantes, Racing le ha mostrado al fútbol argentino que más allá de jugar bien, de jugar mal, de jugar vistoso o jugar como de una forma muy aguerrida, ha logrado inculcarle desde su propia posición, Gustavo Costas, el sentido de pertenencia al jugador. Es algo que en su momento a Marcelo Gallardo le resultó muy bien y logró hacer junto con su cuerpo técnico una era dorada dentro de River Plate. Y me parece que Gustavo Costas, con un plantel mucho menor que quizás aquellos que tenía River Plate, ha logrado posicionar a Racing en la vanguardia del fútbol argentino, llegando a una semifinal de Copa Libertadores, llegando a una semifinal de la Apertura 2025, siendo competencia dura y pura para cada uno de los rivales que se enfrentó. Un equipo que deja el alma, un equipo que se potenció, donde hay muchos jugadores que, por lo menos para mí, podrían tener una oportunidad tranquilamente en uno de los grandes de América o en grandes equipos de América e incluso en la selección argentina. Puntales muy importantes como es el caso de Facundo Cambeses, como es el caso de Nazareno Colombo, por lo menos para mí, Juan Nardoni, Santi Sosa, que por lo menos para mí es el mejor jugador del fútbol argentino, ni hablar que Maravilla Martínez es el mejor artillero del fútbol argentino actualmente. Entonces Racing se ha convertido en ese club de respeto gracias a Gustavo Costas, potenciando a muchos de estos nombres que acabo de mencionar. Entonces no le vamos a quitar el mérito, más allá de haber ganado solamente una recopa, porque ha sido competencia dura y pura, como digo, y disculpen por la repetición del concepto, para cada uno de los equipos que se han enfrentado ante Racing Club de Avellaneda. Veremos si en este 2026 el proyecto de Diego Milito acompaña en torno al mercado de pases las ideas de Gustavo Costas, porque entiendo también de que muchos de los jugadores que pudieron haber llegado en el año, a mitad de año mejor dicho, quizás no eran tanto del agrado de Gustavo Costas y sí eran más del agrado del señor Diego Milito. Y en ese tire y afloje termina ganando el presidente, porque quizás tampoco los jugadores que llegaron eran del todo desechables para Gustavo Costas, o quizás pensaba que podían llegar a ser buenas opciones. Veremos si la mancomunión del cuerpo técnico y de la dirigencia termina o permite, mejor dicho, potenciar este plantel, que de mantener los liderazgos que acabo de marcar y de los jugadores que acabo de marcar, me parece que también está ante las posibilidades claras de tener un 2026 muy auspicioso y con protagonismo en cada una de las competencias. Puesto número 1. El puesto número 1 al mejor director técnico del fútbol argentino se lo lleva el señor Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez quizás para muchos puede llegar a ser un director técnico infravalorado, para algunos puede llegar a ser un técnico sobrevalorado. Por lo menos para mí es un técnico cumplidor. Es un técnico que me parece que tiene también una claridad en los conceptos, tiene una claridad incluso para poder expresar sus ideas futbolísticas. Es un tipo muy complicado para hablar, es un tipo de perfil súper bajo, es un tipo que se pone quizás al final de la cola, como quien dicen, porque es un tipo muy humilde, es un tipo muy humano, es un tipo que se ha hecho querer en todos los clubes, tanto como jugador y como director técnico. Y ha sabido también sacarle muchísimo provecho a planteles que quizás desde los nombres no eran quizás los más capacitados para lograr consagraciones. Y me parece que más allá de que en un principio Estudiantes de La Plata lo miraba de reojo, termina ganando varios títulos en el año 2024, y más allá que en este año 2025 se puso sobre la mesa quizás la posibilidad de que Eduardo Domínguez no siga perteneciendo a Estudiantes, me parece que termina logrando en el sprint final una rectificación quizás de lo que había sido el año 2025 en general, porque quizás por competir en Copa Libertadores o por poner los objetivos en competencias específicas termina dejando relegado un poco el tema de la competencia local. En el torneo clausura termina entrando por la ventana, porque Barraca Central le termina otorgando la posibilidad, si se quiere de manera indirecta, a poder formar parte de lo que serían los playoffs, y a partir de allí, corriendo quizás con desventaja y quizás también gracias a ese espaldarazo anímico que le generó el conflicto con la AFA, me parece que Estudiantes termina siendo convincente y terminan sacando todos los jugadores su prime, su mejor versión posible.
Y si vamos a mejor versión posible, estamos hablando de jugadores que son importantes, jugadores que por lo menos para mí han sido aprobados en gran parte de su estadía en Estudiantes. Caso Cetré, caso Thiago Palacios, caso Ascasíbar, caso Guido Carrillo. Me parece que la incorporación de Mulera fue muy acertada, la solidez defensiva también fue muy importante. Me parece que llegó a tiempo Leandro González Pires, me parece que Santiago Núñez es un pibe de la casa que conoce muy bien el paño de Estudiantes de La Plata. Me parece que los laterales han sido cumplidores, sobre todo Román Gómez. Yo creo que lo mencioné quizás en otros videos, pero gran parte de esta estructura que se termina generando y que termina logrando 2 títulos en el sprint final del año son méritos de Eduardo Domínguez. Y más allá de que yo creo que se siente como en casa en Estudiantes de La Plata y que quizás no se avisora en los próximos años en un equipo importante, un equipo auspicioso de América o del fútbol argentino, me parece que está capacitado ya para dar un salto un poquito más alto en niveles que quizás le permita a él tener vamos a decir, una visión mediática distinta, una presión deportiva distinta, pero más allá de eso, Estudiantes es un club gigante, es un club con tradición, y me parece que la senda de los títulos han llegado también en parte gracias a Eduardo Domínguez, que no por nada es uno de los técnicos con más consagraciones, y me parece que la justicia muchas veces se termina haciendo en la vida y en el fútbol, y me parece que Eduardo Domínguez, por haber sido muchas veces orinado, como quien dice, hasta incluso por los propios, termina despachándose con estos 2 títulos que termina poniendo quizás en alto no solamente su nombre como el mejor técnico del fútbol argentino en la actualidad, sino también poniendo en una situación de vanguardia, ni más ni menos que a un club histórico como Estudiantes de La Plata. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado este largo transitar acerca de los 10 mejores directores técnicos del fútbol argentino. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final, y por supuesto te invito a que me dejes tu top 10 en los comentarios, y también a que dejes tu like, a que te suscribas al canal y por supuesto que actives la campanita para que de esa manera te puedas enterar todo lo que tenemos por ofrecerte en esta pequeña y humilde comunidad. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video y como siempre te digo, gracias por tu tiempo. Esto es Cabeza Levantada y nos vemos en un próximo video.